Bueno, pues vamos, vamos arrancando, si os parece. Aún queda algún compañero o compañera que seguramente irán entrando, pero bueno, como digo, vamos a ir empezando ya el, la formación de hoy. Disculpa si tengo la voz un poquillo tomada o ronca, que con este tiempo que está haciendo un poco loco, pues eh, uno se constipa un poco, pero bueno, todo bien. ¿Cómo vais por ahí? Aquí estáis ya dos de los habituales. Daniel, Juan Pablo, ¿todo bien? Hola, Domingo. Sí, muy Bien, bien. perfecto. Bueno, pues yo me alegro, muchas gracias por estar por aquí. Como digo, vamos a ir esperando que entren otros compañeros. Am, y vamos avanzando. Hoy la idea de la clase es hacer una clase en la medida de lo posible, lo más práctica posible, porque quiero que practiquemos los datos de, como habréis visto el anuncio de la formación, de la calculadora Footprint Network, no sé si la conocéis. Y bueno, es una, una calculadora muy interesante porque nos permite, por un lado, calcular nuestra huella ecológica a nivel personal, a nivel de empresa. Depende cómo lo queráis abordar, lo calcularemos sobre la marcha. Y también vamos a intentar jugar un poco con los datos de esta calculadora de cara a ver las diferentes huellas ecológicas de los diferentes países. Veremos otros conceptos más allá del propio concepto de huella ecológica como el déficit ecológico, reservorio ecológico y el tema de biocapacidad, sobre todo. Em, Como digo, quiero hacerlo muy práctico, de manera que en la medida de lo posible os iré diciendo cómo vamos a proceder, ¿vale? Para que podamos participar todos. Está por aquí Pilar, que también es una habitual. Y Carol, ¿qué tal? Carol, tú has asistido a alguna anteriormente, pero no todas, ¿no? Em, no he asistido, la verdad. Eso es, sí, sé que no me sonaba. Bueno, Carol, yo por mi parte, aquí estamos en confianza. Tú puedes, en un momento, cuando quieras, activar el micrófono y hablar. No tengas problemas en ese sentido. También puedes escribir por el chat, lo que tú prefieras. Ajá. Y sí que, sí que es verdad que en sesiones anteriores lo que hemos hecho es un poco al que llegue o a la que llegue un poco así a la primera clase que comente si quiere su negocio o un poco su ámbito de trabajo, por si quieres comentar algo, Carol. Pues sí, la verdad que me interesa mucho toda esta formación, aunque ya cuento con conocimientos previos sobre ecoturismo. Ujú. Bueno, me he autoformado en todo esto. Tengo una gran pasión por hacer que el ecoturismo sea una herramienta de educación ambiental y para eso he creado un proyecto, me acabo de hacer autónoma en un proyecto de experiencias de ecoturismo en el entorno de Caminito del Rey para poner en valor, pues bueno, tanto patrimonio histórico, cultural, natural, material y sobre todo el inmaterial, ¿no? Que es el que me interesa mucho poder ofrecer, ¿no? Mediante talleres con artesanos y de todo tipo. Entonces, bueno, pues nada, voy totalmente en línea con todo lo que estáis hablando. El tema de la compensación de huella ecológica la hacemos por medio de una empresa local, una asociación que se Ujú. llama Almijara. Y Sí, bueno, en la página web que es entornocaminitodelrey.com, ahí podréis ver también, pues bueno, cómo hacemos ese tema de la compensación de la huella ecológica. muy bien, muy interesante. Bueno, ya que has comentado también el nombre de tu institución, digamos, o tu empresa y tal, pues recordar que hay un chat que dio la idea a Juan Pablo en su momento, que también nos lo he reenviado el otro día, si no recuerdo mal, por WhatsApp. Es un chat donde podéis presentar vuestro negocio, de manera que haya ese feedback, no sé si lo estáis haciendo. Ayer vi que había todavía, le quedaban, o antes de ayer vi que todavía había pocos anuncios en ese sentido. Y es un chat es un foro, perdón, que permite pues que presentéis vuestro negocio. Así que yo os animo a que lo hagáis para que de alguna manera todo esto que se va contando, que vais contando, se recopile, ¿no? Y lo tengamos ahí todo. Y bueno, Carol, el tema de compensación muy interesante. Ya en clases anteriores vimos el tema de bancos de hábitat, submedios de carbono, proyectos de compensación en ese sentido. Podremos profundizar más en ellos si quieres más adelante, porque bueno, estamos un poco en esa línea, ¿no? Y
¿Y qué más? Ah, bueno, también algo interesante que has comentado en el entorno Caminito del Rey, que has comentado también la parte cultural, también lo habíamos comentado en sesiones anteriores, que no solamente cuando hablamos de ecoturismo nos centremos en la parte de la naturaleza, de medio ambiente como tal, sino que también englobamos esa parte cultural del ser humano que también ha intervenido desde hace muchísimos años en su entorno y tenemos muchos vestigios que muchas veces pueden servir también como elementos culturales que están dentro del propio ecoturismo, que cuando uno escucha eco, parece que Ujú, solamente naturaleza, ecología, ecosistemas, pero sí que es verdad en este ecoturismo también se introduce o se tiene en cuenta los valores. De hecho, en la primera clase vimos los bienes de interés cultural, etcétera. Y en Camino de Rey, si no recuerdo mal, hay alguna presa hidráulica antigua, ¿no? No sé si me equivoco. sí, hay mucho Eh, patrimonio industrial en la eso es. zona, sí, sí. Ujú. O sea Pero que bueno, cuando hablo de entorno Caminito del Rey me refiero a los pueblos, sobre todo del entorno más o menos sí, a sí, sí. una hora de distancia de Caminito del Rey, más que el propio entorno en Caminito del Rey, ¿no? Sí, que ya está Pero sí es bastante verdad que hay patrimonio industrial muy, muy interesante. claro. Sí, porque el Camino del Rey como tal está bastante ya explotado, por así decirlo, ¿no? O sea que está Exactamente. mm, muy bien. Y luego, bueno, yo creo que bueno, es imprescindible contar a las personas dentro de todo esto y la cultura, ¿no? Porque el medio ambiente lo formamos todos. Sí, sí. Entonces, tanto tiene que ser así. Mm, sí, vamos, de hecho lo mismo también en sesiones anteriores, que medio y ambiente significan lo mismo. Lo que pasa es que se le dio ese concepto, esa connotación de medio ambiente para diferenciar esa interrelación entre el ser humano y la naturaleza, cómo se gestiona los recursos, la contaminación, etcétera. Ujú. Pero sí que es cierto que el concepto en sí, tanto medio como ambiente, es donde todo se desarrolla. De hecho, el medio ambiente yo siempre he dicho que es muy transversal, en el sentido de que cualquier fábrica, cualquier empresa, cualquier acción que se lleve a cabo, se lleva a cabo en un medio, en un medio ambiente o en un medio. Por lo tanto, es algo muy transversal a todo, ¿no? Muy bien, pues vamos avanzando. Voy a compartir pantalla. Vamos a poner la presentación. Perdón, si me queréis comentar algo, ahora mismo el chat no lo estoy viendo, si me queréis comentar algo, podéis activar el micrófono y me interrumpís sin problema, ¿vale? Vamos avanzando y ya cualquier cosa vamos hablando. Venga. Bien, entiendo que se ve bien. Voy a poner esto por aquí. Aquí, eso es. Bien, vamos a hacer, antes de empezar con la quinta sesión, digamos, vamos a hacer un repaso al primer tercio, en tanto en cuanto son 12 sesiones las que vamos a dar. Como ya llevamos 4, pues vamos a dar ese repaso al primer tercio para que no perdernos mucho. Y esto que os pongo de temática diferencial. ¿Por qué os pongo esto? Porque una de las ideas que se nos transmitió en el proyecto es que en las sesiones online se dieran temas que estuvieran un poco, evidentemente, en la línea del ecoturismo, pero que se diferenciara de el temario inicial. ¿Por qué? Porque el temario ya, como habréis visto, es bastante extenso, bastante completo. Hay muchos temas de redes sociales, digitalización, de las diferentes técnicas o metodologías para vender a través bueno, a nivel online, etcétera, digital. Entonces, mi idea es, perdón que estaba aquí transmitiendo. Mi idea es, con este tipo de sesiones, es sí, que demos cosas relacionadas con el ecoturismo, pero que se diferencie del temario inicial para que tengáis cosas diferentes. Entonces, desde el primer momento yo entendí que era muy interesante reforzar la parte más medioambiental o ecológica para que lo podáis combinar con la parte digital, ¿no? En ese sentido, por eso pongo una temática diferencial, porque intento ofrecer conceptos, conocimientos o temas a tratar que se diferencien de digamos, de el contenido principal del propio curso como tal, ¿no? Entonces, como decía, en este primer repaso, o este repaso al primer tercio, mejor dicho, vamos a hacer una recopilación rápida. En el primer tema vimos digamos, tuvimos un tiempo más largo de presentación por vuestra parte, igual que hemos hecho ahora con Carol, pues cada uno pues, se presentaba y tal. Hablamos un poco de los diferentes niveles de planificación, metodología, de cara
aplicar un negocio de ecoturismo un poco para tomar contacto, ¿no? No fueron tampoco, no entramos muy, digamos, muy en profundidad en estos conceptos, pero bueno, algo para empezar a dar algunas pinceladas. En el segundo tema, que trataba, porque el primer tema era introducción al ecoturismo, el segundo tema que trataba sobre la sostenibilidad como tal, hablamos de la economía de las 5 I, que era infeliz, inestable, ineficiente, etcétera. El concepto de sostenibilidad como tal, con sus 4 dimensiones, tres inicialmente, más la cuarta, que era la gobernanza. Hablamos de ese concepto de infoxicación, que era ese palabra, por así decirlo, que se había inventado, ¿no? No sé quién exactamente, ahora mismo no recuerdo, pero lo que intentaba es unificar o aunar ese concepto de información que te intoxica de tantísima información, que es lo que nos pasaba un poco cuando veíamos en la tele contaminación, que si los polos se derriten, que si los gases de efecto invernadero. Entonces, claro. Nosotros como ciudadanos y como ciudadanas al final nos levantamos, seguimos nuestro día a día y ponemos el piloto automático porque no podemos estar todo el día a lo mejor pensando en todo este tipo de información que nos intoxica y entonces por eso esa palabra de infoxicación, ¿no? Entonces tenemos que intentar diferenciar y decir, bueno, me llega muchísima información de medio ambiente, de contaminación, etcétera, ¿qué puedo hacer yo en mi entorno? Bueno, pues esa era la idea, ¿no? Diferenciar de lo que está a mi alcance y lo que no en esa idea de piensa globalmente y actúa localmente, ¿no? Que nos llevaba a otro concepto que era globalización, pero vamos, eso ya es un poco, son palabras que van saliendo que tampoco son oficiales, pero bueno, ayudan a recordar la idea, ¿no? Y después teníamos el tema 3 que hablaba sobre los ecosistemas o la ecología, más bien, y en él sobre todo hablamos de la fragmentación de hábitat, del concepto de fragmentación de hábitat, como cuando un mismo espacio lo subdividíamos en pequeños espacios más pequeños, bueno, para valga la redundancia, eh, disminuíamos en términos, digamos, absolutos, disminuíamos la biodiversidad. De manera que si en un espacio, un entorno, un bosque, por así decirlo, de 20 hectáreas, teníamos, pues yo qué sé, 5.000 aves de una especie, si esa 20 hectáreas la subdividimos en 3,5 hectáreas o 4 hectáreas cada una, y la fragmentamos, pues no vamos a tener esas 5.000 especies de aves, digamos, repartidas en esas subáreas o subislas, islas, ¿no? O islas de biodiversidad, sino que va a disminuir en términos absolutos, porque la fragmentación de hábitat lo que nos decía era que cuando una isla se le aislaba o se le separaba de su entorno inicial, cuanto más pequeña y cuanto más lejos estuviera de ese entorno inicial de biodiversidad, como digo, pues menor biodiversidad tiene, ¿no? Entonces, esa era la idea de intentar no fragmentar o no romper demasiado los paisajes y los ecosistemas, ¿no? Y después los servicios ecosistémicos, que eran los de abastecimiento, los de apoyo, los culturales o asistenciales y los de regulación. Y en el tema 4 vimos la protección de espacios naturales, con especial énfasis en la diferenciación entre parques nacionales y naturales. Hicimos digamos, alguna actividad digamos, de diferenciar, localizar los parques nacionales y, bueno, para qué servían esas figuras de protección, ¿no? Muy bien. Pues en el día de hoy lo que nos ocupa, ya vamos a entrar digamos, en el segundo tercio, ya entramos con el tema 5 y vamos un poco avanzando, nos vamos alejando a lo mejor de la parte, por así decirlo, más medioambiental, de ecológica, de ecosistemas, etcétera, y vamos entrando ya, aunque hoy también vamos a hablar de la huella ecológica, pero entramos ya en conceptos a lo mejor un poco más técnicos, más, digamos, más abstractos. Vamos a ver qué es esto de la huella ecológica, cómo se puede calcular y qué tiene de interesante, ¿no? Ay, perdón. Así que bueno, vamos con ello. Quinta sesión online, huella ecológica y ecoturismo. Bien, esto lo puse el primer día, también un poco para abrir boca. Aquí, como lo que podéis observar, son los días de sobrecapacidad de los diferentes países, en este caso para 2025. Aquí ya podemos empezar a ver datos curiosos. Por ejemplo, Qatar, lo tenéis aquí arriba, el primero, el día de sobrecapacidad anual suyo es el 6 de febrero, es decir, empieza el año, en este caso no tenemos el dato de 2026 porque estamos todavía inmersos en el mismo, pero ya tenemos los datos de 2025. Entonces, cuando empezó 2025, empezó el año
y en el 6 de febrero Qatar ya consumió todos los recursos que puede, digamos, amortiguar o contrarrestar con su biocapacidad, que normalmente suele asociarse a la huella ecológica, que a su vez suele asociarse al territorio, el terreno necesario para satisfacer las necesidades de una persona en concreto, ¿no? Cuando hablamos de esto, de esta huella ecológica, yo os adelanto que la propia huella ecológica también incluye la huella de carbono. Pero la huella de carbono realmente son las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por lo tanto, ¿cómo incluye la huella de carbono la propia huella ecológica? Pues cantidad de bosques o vegetación necesaria para absorber esa cantidad de dióxido de carbono o gases de efecto invernadero. Eh, como decía entonces, Qatar es un país relativamente pequeño, sin embargo contamina muchísimo. Tiene mucho petróleo, tal, entonces contamina mucho, ¿no? Por lo tanto, su compensación, su biocapacidad es muy pequeña y su gasto o su nivel de contaminación es muy alto. Por lo tanto, su huella ecológica es muy alta. Y como no puede compensarlo, pues el 6 de febrero alcanza su sobrecapacidad anual. ¿Ok? Eh, si no recuerdo mal, en 2025 la sobrecapacidad mundial, no sé si lo ponía por aquí, pero creo que era el 24 de julio, ¿vale? Es que ahora mismo no tengo por aquí el dato, pero vamos, el 24 de julio era la sobrecapacidad mundial. ¿Qué pasa? Que el resto de días que nosotros estamos contaminando y ya hemos cubierto la capacidad que tenemos como país para contrarrestar esa contaminación o esa huella ecológica que tenemos, cuando sobrepasamos ese día, como digo, empezamos a coger la huella ecológica de otros países e incluso del futuro. Y esto se ve muy bien, se refleja muy bien cuando vemos que cada año el día de la sobrecapacidad para cada país se adelanta un poquito, se adelanta un poquito, se adelanta un poquito. ¿Por qué? Porque estamos cogiendo sobrecapacidad del futuro. Esto se hace con cálculos más complejos y tal, pero ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo los países, sobre todo países con mucha vegetación, van disminuyendo su biocapacidad. En una gráfica vamos a ver que tiene una biocapacidad antaño, hace 10 años, por ejemplo, una biocapacidad muy alta y cada vez más para abajo, más para abajo, más para abajo. A su vez van contaminando cada vez más y se llega al punto, digamos, de equilibrio donde a partir de ahí ya se sobrepasa y tenemos un déficit ecológico versus ese reservorio ecológico que teníamos antes con con la biocapacidad. Entonces, algunos datos, por ejemplo, por aquí teníamos España, que tiene su día de sobrecapacidad, o sí, sí, de sobrecarga, el 23 de mayo, ¿ok? Aquí vemos que está igual, tiene la misma fecha que China, cuando China contamina muchísimo más que España, pero también tiene muchísimo más territorio. Por lo tanto, está muy igualado en ese sentido. Aquí vemos, por ejemplo, que el país digamos, que tiene menor huella ecológica con relación a su biocapacidad, es decir, que tiene su sobrecarga o su sobrecapacidad la tiene más, digamos, más equilibrada, pues sería Uruguay, que alcanza su sobrecapacidad el 17 de diciembre. Es decir, prácticamente Uruguay, entre el tamaño, los ecosistemas, la biodiversidad que tiene Uruguay versus su huella ecológica, está muy equilibrado, en tanto en cuanto llega prácticamente hasta final de año con sus propios recursos, por así decirlo. Bien, cuántos planetas consumimos al año? Pues aquí tenemos Estados Unidos que consume en torno a 5 planetas al año, Australia 4,5, Rusia 3,5, Alemania consume 3 planetas al año, Portugal 3, Italia 3, España 2,5. Aquí si os fijáis, llama la atención el hecho de que Alemania, teniendo 80 millones aproximadamente de habitantes versus España, que tiene 45, 47, es prácticamente el doble, poco menos del doble, pero solamente tiene tres países con respecto a España que tiene 2,5. Pues bueno, esto puede deberse a muchos factores, que tenga una industria más innovadora, tecnología más avanzada, que contamine menos, que tenga la Selva Negra, por ejemplo, tiene mucha vegetación, porque España es muy agrícola también. Ya vimos también que los diferentes tipos de vegetaciones que había, si eran con porte mayor, etcétera, podían tener mucho más capacidad de resiliencia, de aguantar los impactos con los servicios ecosistémicos, que si tenemos un campo de trigo donde la raíz tiene una profundidad muy pequeñita, donde no hay una biodiversidad de vegetación, etcétera, ¿no?
Después España, como dijimos, estaba igual que España en este sentido, 2,5 planetas. Brasil, planeta y medio. Tened en cuenta que Brasil tiene mucho terreno, muy vasto de vegetación, ¿no? Y la India que está ocupando ahora mismo medio planeta. Fijaos la diferencia entre la India y China, siendo la India un país que ha superado ahora mismo en población a China. Pero bueno, también contamina menos, ¿no? Ok, aquí un poco, bueno, aquí tengo algunos conceptos. El día de la sobrecapacidad en la Tierra definido por WWF. Aquí tenemos algunos datos en esta web. Bueno, la vemos si os parece. Tampoco quiero pararme mucho, pero la vemos si os parece. Y, y seguimos, ¿vale? Si no la vemos, si no algunos enlaces que nos dejemos un poquito para atrás, después si tenemos tiempo lo vemos. A ver si no tarda mucho en cargar. Si no, como digo, lo seguimos adelante, ¿vale? Porque muchas veces los enlaces se separan un poquillo. No sé, le está costando cargar. Aquí está. Esto es una página, lo traduzco en español sobre la marcha para. Es una, es una web muy interesante porque podíamos ver diferentes estrategias que se han llevado a cabo para disminuir la huella ecológica, etcétera, ¿vale? Básicamente es una, es una web muy interesante que quería que vierais, ¿vale? Hablando del tema de lo que estamos hablando, del día de la sobrecapacidad, ¿ok? Aquí tenemos algunas soluciones en ciudades, ¿veis? Ya la propia imagen nos está dando una idea, ¿no? Coches eléctricos, bicicletas. eh, Se espera que el 70-80% de las personas vivan en zonas urbanas para 2050. Hay que tener una planificación inteligente. En fin, aquí hay muchas propuestas de soluciones que siempre van en la línea de eso, de evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, ciudades más verdes, etcétera, ¿vale? Pero bueno, aquí os dejo el enlace para que, si lo queréis, pues lo paso. Bueno, seguimos con la presentación, como decía. Teníamos aquí huella ecológica versus huella de carbono, porque siempre estamos muy acostumbrados a escuchar esa huella de carbono como la más típica, la más famosa, por así decirlo, y evidentemente es importante porque uno de nuestros grandes problemas, ya lo hemos visto, huella ecológica asociada a la fragmentación de hábitat y pérdida de biodiversidad, contaminación, etcétera, pero también la huella de carbono como en forma de gas, ¿no? En forma de gases de efecto invernadero que no siempre es CO2. Los gases de efecto invernadero son también el metano, el CO2, como digo, y algunos gases fluorados, etcétera, ¿no? Que cada uno tiene un potencial de contaminación. El CO2 no es de los más fuertes, el metano de hecho es más fuerte, contamina 3 o 4 veces más. Bueno, no sé si tanta, pero vamos, normalmente cuando hablamos de gases de efecto invernadero, hablamos de toneladas de CO2 equivalentes emitidos a la atmósfera. ¿Por qué equivalente? Porque hacemos una equivalencia de los gases de efecto invernadero, cómo contaminarían si fueran CO2. Pues 2 veces más, 3 veces más, 4 veces más, para tener, digamos, una unidad concreta, homogénea, en este caso CO2 equivalente, pero cuando hablamos de huella de carbono hablamos de muchos gases, ¿no? Aquí tenemos referido a la producción y emisión de gases de efecto invernadero producido en las diversas actividades en las que intervienen las empresas, los individuos, vehículos, etcétera. Y la huella ecológica por su parte, es un indicador ambiental que mide y evalúa el impacto ambiental de cada actuación o forma de vida junto con la capacidad natural que tiene la Tierra de renovar o regenerar dichos recursos. ¿Ok? Lo que ya hemos visto hace un momento. Bien, por dar unas pinceladas con respecto a la huella de carbono, porque entiendo que es interesante y como en esta sesión nos vamos a centrar sobre todo en la huella ecológica, sí que quería dar unas pinceladas con respecto a la huella de carbono. Hemos dicho que son los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera. Vosotros con vuestro negocio podéis, si queréis calcular el alcance o la huella de carbono de vuestros negocios, lo podéis hacer teniendo en cuenta, por ejemplo, estos conceptos básicos que son, por ejemplo, los diferentes tipos de alcance que podéis estudiar. La huella de carbono se diferencia en emisiones directas de alcance uno, que son las emisiones liberadas directamente al lugar donde se produce la actividad, bajo control directo de la organización. Incluye combustión de calderas, hornos, vehículos, fugas de gas, es decir, aquellos combustibles fósiles que se están quemando en el propio entorno de la industria o empresa en cuestión, ¿no? Por lo tanto, un coche, gases de efecto invernadero directo, alcance uno. Eso, si quemas gas o tienes
un generador eléctrico que funciona con gasoil, por así decirlo, pues también es alcance uno. Después tenemos el alcance 2, que son las emisiones indirectas por el consumo de energía. Normalmente suelen ser la electricidad que tú usas en tu industria, en tu casa, que proviene de una tercera empresa que te provee de energía. Endesa, Iberdrola, lo que sea, ¿no? Estas empresas cada vez más tienden a utilizar energías renovables, pero siempre hay un pequeño hay emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, ¿cómo calculamos el alcance 2? Pues cada compañía eléctrica suele tener su, digamos, factor de emisión. Calculando los kilovatios anuales que gastamos, los multiplicamos por el factor de emisión de esa empresa y podemos obtener nuestro alcance 2. Cuando la empresa te da garantía de origen verde de certificado de energía renovable, tu alcance 2 de huella de carbono en este caso sería cero. Aún más, si tú pones en tu empresa paneles fotovoltaicos o un aerogenerador, también sería alcance 2 cero, en términos generales, ¿vale? Y después el alcance 3 son otras emisiones. Los proveedores nos tienen que dar la huella de carbono de los productos que te venden. Digamos que nosotros calculamos la huella de los productos aguas arriba, por así decirlo. Los proveedores, como digo, nos dan la huella de carbono de nuestros productos que compramos. El uso de los productos en el día a día de la propia empresa también sería un alcance 3 porque es un alcance más indirecto. E incluso el combustible del transporte de los trabajadores que van a la empresa, ¿vale? Eso estaría en alcance 3 porque aunque sea una emisión directa, como el alcance uno, pero está como en un entorno fuera de la empresa, pero también se puede calcular. Entonces, bueno, creo que es interesante que lo tengáis en cuenta por si queréis calcular la huella de carbono de vuestra empresa. Mm, ¿Cómo sería esto? Pues lo podéis hacer con la... Ah, bueno, no sé si lo estáis viendo, ¿no? Mm, Porque os estoy compartiendo solamente la... Mm, ¿Estáis viendo la huella? ¿Estáis viendo un Excel ahora mismo? No, ¿no? No, No, no. Y antes, No, cuando os he enseñado la página web con los conceptos, ¿lo habéis visto o no se veía? tampoco. Vale, vale. Me lo he imaginado, disculpad, ¿eh? Es que he puesto que se vea nada más que la presentación. Lo que voy a hacer es... Yo no he dicho nada porque al final no me quedaba claro si habías logrado conectar a la web o no. Sí, Por sí, eso. sí, sí. No pasa nada. Vamos a hacer una cosa. Un segundito, ¿vale? Mm, a ver. Disculpad, ¿eh? Un segundo. Compartir. Eso. Compartimos, incluimos sonido. Y comparto la pantalla completa. Y esto ya si no tenemos problema. Ahora sí lo veis, ¿no? Esta, esta sería la huella de carbono, la calculadora de huella de carbono del ministerio. Podéis entrar al ministerio y lo veis, ¿vale? Em, aquí podéis ver los datos, tenéis que meter los datos generales de la organización. Tenéis que poner un año de cálculo mínimo para que funcione. Si no, no funciona. A ver, un momentito. Venga, poquito a poco. Ponemos 2023, por ejemplo. Y ya, por ejemplo, nos podemos venir a vehículos y maquinaria. Tenemos aquí, pues, podemos poner edificio sede, pues, central, pues poner algo. Categoría de vehículo, podemos poner furgonetas y furgones. Y el tipo de combustible, pues ahora va por este tipo de nomenclatura. Cantidad, pues no sé, me imagino que aquí lo pone la cantidad, que es lo que es. Cantidad de combustible. Pues, se recomienda realizar la conversión a litros, ¿vale? Pues nada, imaginaos que tenemos al año en furgoneta consumimos, yo qué sé, 500 litros, propone algo. Pues ya aquí vamos teniendo el factor de emisión y tenemos aquí la huella de carbono de kilogramos de CO2 equivalente, como decía, en 1122, ¿vale? Y así con todo. Esto es una calculadora muy intuitiva, tienes que ir leyéndola, te tienes que ir familiarizando y podéis poner instalaciones fijas. Aquí tenemos también las emisiones fugitivas, que son
gases de aire acondicionado, etcétera, emisiones de proceso, información adicional, en fin, es una calculadora, electricidad y otra energía, que es lo que hemos hablado antes, una calculadora que es interesante para que la tengáis en cuenta. Pero bueno, como hoy estamos hablando de la huella ecológica y vamos con la calculadora de Footprint Network, tampoco me quiero desviar en este sentido. ¿Ok? Vamos, ¿vale? Vamos allá. Bueno, pues aquí tenemos los diferentes alcances de la huella de carbono, como digo, y seguimos. Bien, lo que un poco en la línea de la huella ecológica. La primera vez que apareció publicado el término huella ecológica fue en 1992 en una publicación de William Rees o William Rees. Tanto el concepto como el método para su cálculo fue desarrollado 2 años más tarde por Wacker-Nagel en el 94. Otros 2 años más tarde, en el 96, se juntaron los dos y desarrollaron una metodología más exacta y concreta definida como huella ecológica compuesta. ¿Vale? Aquí se tenían en cuenta diferentes tierras: tierra de energía fósil, tierra arable, tierra construible, tierra de pasto, forestal y mar. Aquí tenéis un poco los diferentes porcentajes típicos, ¿ok? Y Simons y Chambers establecieron un nuevo método también de la huella ecológica. Tiene en cuenta el efecto del impacto de transporte, la energía y el agua y los desechos. Y fue una metodología, o sea, desarrollaron la metodología ecopionero y convierten el uso de recursos a una unidad de área de tierra equivalente. Esto dio lugar a la calculadora de huella ecológica conocida como calculadora Global Footprint Network, que es una herramienta muy útil, muy intuitiva, muy sencilla, que es la más interesante para usar hoy en día para las empresas, ¿no? Aquí tenemos el enlace y es la calculadora que vamos a trabajar a desarrollar después. Así que ya os vais familiarizando un poco y ahora después la vamos a ver. Por parte de la propia Global Footprint Network, se define la huella ecológica como un indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana de recursos existentes en los ecosistemas del planeta, relacionándola con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar sus recursos. Representa el área de tierra o agua ecológicamente de productos, cultivos, pastos, bosques, etcétera, utilizados para generar los recursos necesarios y asimilar residuos producidos por cada población determinada. Un poco lo que yo he contado con palabras mías, pues aquí un poco definidos más concretamente, ¿vale? Aquí tenemos vídeos de unos programas diferentes que hay en la 2, muy interesantes, que dan todos con respecto a la huella ecológica. Ahora veremos algunos, ¿vale? Bueno, lo voy abriendo ya para que no se me pase. Ahí está, perfecto. Ok, tenemos la huella ecológica versus la capacidad de carga. Cuando la huella ecológica es superior a la capacidad de carga, tenemos una zona con déficit ecológico, y cuando la huella ecológica es igual a la capacidad de carga, tenemos una zona autosuficiente. Estos son conceptos interesantes que debemos tener en cuenta, ¿vale? Y, y son importantes porque ahora cuando estemos con la plataforma de la Global Footprint Network, em, vamos a tener que trabajar con estos conceptos, ¿vale? Ok. Aquí tenemos un poquito los diferentes escenarios. Si seguimos con este ritmo, este nivel de vida, cuando lleguemos a 2050, vamos a necesitar a nivel mundial 2,3, sí, 2,3 más o menos, de tierras, digamos, de planetas Tierra. Y si disminuimos un poquito el nivel digamos, de consumo, etcétera, la idea es llegar a un equilibrio. Es harto complicado. Estamos en un planeta donde crecemos muy rápido como población. Ya lo vimos en sesiones anteriores. Vimos cómo crecía el ser humano, como en forma de S, es decir, crecemos y nos estabilizamos después, o en forma de J, es decir, vamos hacia la extinción, digamos, inevitable. Quiero pensar que es el primer caso, ¿vale? Entonces, aquí tenemos ahora mismo, estamos gastando en torno a 1,78 tierras más o menos, y la idea es, pues deberíamos rebajar, ¿no? Bien, el desarrollo sostenible es aquel que satisface las necesidades de la generación actual, pero sin poner en peligro la capacidad de la siguiente. Es lo que es el concepto de desarrollo sostenible como tal. Aquí tenemos las curvas de crecimiento de las que os hablaba, que si os parece después también, cuando compartamos la pantalla.
lo vemos tranquilamente. Última Delicious. Aquí lo dejamos listo. Vuestro ritual de placer diario. Disculpa, que aquí me estás haciendo malas pasadas los anuncios. Ahí está. Bien, aquí tenemos los famosos ODS, los conocéis, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sí, Sí, por aquí, Carol. Lo vimos anteriormente en sí. otras sesiones. Sí. Yo lo que quería hacer en este caso es, em, relacionar cada ODS, cada Objetivo de Desarrollo Sostenible, con el concepto de huella ecológica. Entonces, yo, yo he seleccionado unos cuantos, los que creo que pueden tener más relación directa, aunque a todos se le puede sacar partido en este sentido, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, hambre cero. ¿Cómo creéis que que podemos, por así decirlo, contrarrestar o luchar contra la huella ecológica, ese consumo desmesurado de agricultura, de tierra para plantar, por ejemplo, el tema del aceite de palma, que se talan árboles, etcétera? ¿Cómo podemos compaginar el que haya hambre cero o que cada vez haya menos hambre y una huella ecológica mm, mm, que disminuya, digamos? ¿Alguna idea? Pues por medio de la soberanía alimentaria, ¿no? De los países donde Muy sea. bien. Sí, Ujú, exacto, ¿no? Consumo local, ¿no? exacto. Que Producción y cada... consumo local, menos consumo de recursos y más poder le das a ellos de autorregeneración, ¿no? En vez de depender de ayudas de fuera. Sí, yo creo que aquí, aquí tenemos el ODS 12. Mi idea es que hagamos una sesión de ecoturismo y consumo responsable, porque entiendo que es muy importante ese ODS con respecto al ecoturismo. Y quiero que sea una sesión donde haya debate, que se participe, que intentemos corregir cómo se puede llegar a seguir avanzando en esta sociedad sin consumir demasiado. Pero bueno, ya podemos dar algunas pinceladas, ¿no? Yo creo que el gran problema que hay a la hora de consumir productos locales son dos, básicamente. El desconocimiento, incluso el precio por momento, pero normalmente sí, el precio puede ser un factor limitante y el poco tiempo también. Digamos, sería tres, el desconocimiento, el precio y el poco tiempo, porque tú estás todo el día trabajando, llegas a tu casa y dices, voy a hacer la compra y te vas al supermercado. Y en el Ujú. supermercado vas un poco cogiendo lo que vas viendo sobre la marcha, incluso a veces compras cosas que no tenías pensado. Am, y, y digamos que tú vas mm, intentando pues ir a lo fácil. Y eso es lo que hace muchas veces que no consumamos esos productos locales o, digamos, pues de kilómetro cero, ¿no? Por así decirlo. Entonces, el principal problema es ese, ¿no? Por un lado, el poco tiempo. Después, los precios. Muchas veces hay productos que vienen de fuera que por lo que sea son más baratos, peor calidad, peores controles, mano de obra más barata y muchas veces nos vamos pues, a lo económico. Y por último, el desconocimiento. Muchas veces no nos paramos a ver por la etiqueta, origen, de dónde viene, etcétera. A lo mejor una tienda, un amigo que tiene unos productos interesantes cerca tuya y no lo sabe. Pues un poco esas son bajo mi punto de vista, uno de los grandes problemas, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos educación de calidad, en tanto en cuanto es importante que la gente esté concienciada o se eduque, ¿no? Desde pequeñito, que se conciencie con este tipo de cosas, ¿no? Agua limpia y saneamiento, ¿no? Evidentemente, tiene un gran impacto el tener un agua limpia, se pueden regar, por ejemplo, si yo utilizo agua reutilizada, depurada para regar, ponte un campo de golf, que suele ser lo más típico, ¿no? Pues podemos intentar buscar un equilibrio en ese sentido, en fin, hay muchas opciones. Después, energía limpia y digamos y asequible, pues evidentemente también esto, ¿cómo creéis que puede impactar la energía limpia y asequible con la huella ecológica? ¿Se os ocurre algo? Energía limpia. Mm, ¿A qué te refieres? Porque...
Sí, a lo mejor es difícil de relacionar, pero por ejemplo, si tenemos un problema de huella ecológica en cuanto a que hay suelos muy degradados o muy impactados con la agricultura y otro uso, podemos, por ejemplo, se me ocurre, vamos a poner paneles fotovoltaicos que ocupen grandes áreas fin, la típica finca que se vende para poner paneles fotovoltaicos, ¿no? Para poner un parque solar. Bueno, pues la medida No, de lo posible, ya que estamos pues yo estoy utilizando esto. totalmente en desacuerdo con eso, lo siento, Domingo, Ujú. porque no Sí, hay sí, sí. energía limpia. Para empezar, no hay energía limpia. Un Ujú. panel fotovoltaico requiere cantidades ingentes de energía, minerales raros que se extraen después de minería extractiva que está amenazando toda Andalucía. Lo siento, pero este es un tema que me toca directamente porque estoy en una asociación de vecinos Ajá. afectados por megaplantas fotovoltaicas y ahora mismo Sí. estamos en proceso de expropiación, porque estas energías limpias, como te digo, aparte del tema medioambiental, no son limpias. A nivel macro, estoy hablando, no estoy hablando a nivel doméstico, donde se incentive el autoconsumo, que supuestamente lo hace la Unión Europea, pero no dejan de poner trabas. Y lo que sí se está promoviendo es megaplantas fotovoltaicas, solares, centros de datos, almacenes de baterías. Y te estoy hablando del entorno de Caminito del Rey. Sí, que no Entonces, es. no, por eso he puesto en duda lo de energía limpia. Lo siento, no hay energía No, limpia, no, no no, hay no, no, no energía digas lo verde. siento, ¿eh? No hay energía verde en este aspecto. Así no es sostenible y no es energía verde. Vale. Entonces, en ese Para mí, sentido, lo siento, sí, pero sí. tenía que decirlo. No, 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 no digas lo siento, al contrario, es tu opinión y es muy válida, además está argumentándolo. Em, Te pregunto, ¿para ti sería más limpio, por ejemplo, que también es considerada energía renovable? Porque limpia no es lo mismo que renovable. Renovable es que no se gasta, porque en términos de edad geológica sí, ¿no? Pero en términos de edad eh, humana no se gasta, el sol es inagotable, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿para ti sería más limpia la hidroeléctrica? Un salto de agua que genere esa. Yo lo que apoyo también es, así como la soberanía alimentaria, es la soberanía energética, ¿no? Y sí a Ujú. la instalación de pequeñas plantas de autoconsumo que provean al entorno local, donde no haya líneas de evacuación que destruyan y fragmenten el entorno, como tú bien has Sí, dicho, a kilómetros y al kilómetros, porque principio la sí. energía que supuestamente van a producir las megaplantas de Andalucía va para Europa. Entonces, yo no estoy en contra de las energías verdes si se hace desde la perspectiva de la soberanía energética y siempre y cuando beneficie al entorno local de manera sostenible y totalmente controlable. Mm. Vamos, de hecho, uno de los grandes problemas, tú has dicho la clave de las líneas de evacuación, es eso, que tenemos una línea de evacuación y en torno a esa línea tenemos que construir, o sea, se construyen los parques, ¿no? Muchas veces dices tú, bueno, aquí hay a lo mejor un entorno de una tierra que es muy yerma, que no tiene mucha materia orgánica, que es una tierra muy mala para cultivar y a veces está vacía y dices, oye, ¿por qué no pones las placas solares ahí? Pues porque a lo mejor cerca no hay un punto de evacuación. Entonces muchas veces por eso hacen se llevan a cabo ese tipo de acciones que son extravagantes, ¿no? Incluso despreciables en el sentido de que van con todo, estas grandes empresas te presionan, te esfuerzan, incluso expropian, ¿no? Como tú has dicho antes. Es una Eh, pena. Sí, os acabo de pasar por el chat una página web donde voluntarios van recogiendo toda la información. Vais a ver que a nivel Andalucía es un desastre. Entonces, cuando hablemos de de energía limpia, debemos hablar en términos de soberanía energética y no de megaplantas, que desgraciadamente en España tenemos una ley de expropiación de 1954 que beneficia a empresas, a fondos de inversión privados. Estos son proyectos privados que con el beneplácito de las instituciones a todo tipo de niveles favorecen la expropiación de terrenos. Estamos hablando que hay 1.000 familias solo aquí en la provincia de Málaga que están ahora mismo están en procesos de expropiación. Es terrible, es terrible. Entonces, por favor, entre todos, estos los goals, ¿no?, globales que tenemos, hay que cogerlos con pinza. Muy bien, vale.
Pues Lo, no voy a decir lo siento, pero bueno, habéis dado con una persona bastante crítica en todo esto porque lo estoy viviendo, lo estamos viviendo. Actualmente llevamos 4 años. De sí, momento hemos paralizado los proyectos de Álora de momento, pero en todo el entorno, incluso amenazando el entorno de Sierra de las Nieves y el entorno inmediato a sí, Caminito del Rey. O ya, sea ya, que ya se están colando, sí. Se sí, están entre colando, todos pues. podemos. Muy bien, pues nada, pues dicho queda. Si lo quieres poner también en el foro este de presentación, pues es libre, ¿vale? En ese sentido. Em, sí que es verdad que has dicho la clave de los goals, sí, de los objetivos. Em, yo siempre digo que es digamos, una carta o un papel con buenas intenciones. Porque aquí no le gusta que haya hambre cero, aquí no le gusta que no haya pobreza, que haya igualdad, que haya industria, innovación, infraestructura, todo, o sea, acción climática, vida en los ecosistemas, la energía limpia. Si os dais cuenta, es como un listado de buenas intenciones y tú ves cada meta submetas que hay dentro de cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y son maravillosas. Y dices, "Ostras, yo quiero un mundo así". Después la realidad es diferente, como bien ha dicho Carlos, ¿no? Pero bueno, como esto está muy, muy de moda, no, yo no soy, o sea, yo no defiendo a muerte los objetivos de desarrollo sostenible. Entiendo que hay que cogerlo con pinza, como tú has dicho, pero sí que quería hacer esa relación entre huella ecológica y los diferentes ODS, ¿vale? Bueno, por avanzar, pues también se puede relacionar con trabajo decente y crecimiento económico, ciudades sostenibles y comunidades, o sea, comunidades y ciudades sostenibles. Evidentemente, podemos compensar. Antes ha hablado Carol de compensaciones, de proyectos de compensación, ¿no? ¿Por qué no compensar también en las ciudades? Poner parques, poner árboles, jardines verticales. Es decir, no hay que renunciar a la tecnología. O sea, si la tecnología y la innovación se hace de forma equilibrada y nos facilitan la vida, no tenemos que volver digamos, a costumbres antiguas, donde a lo mejor teníamos que hacer muchos más esfuerzos, ¿no? Pero sí, mi punto de vista es equilibrar esa tecnología, esa digitalización, esa innovación con elementos naturales como eso, pues el reverdecimiento de ciudades, ¿no? Que no sean islas de cemento y cemento y cemento, que esto lo veremos más adelante si cuando demos una sesión de cambio climático, que veremos la tendencia de las temperaturas, etcétera. Veremos cómo las ciudades deben tender a ese reverdecimiento, ¿no? Como digo. ¿Qué más? Consumo responsable, que eso lo abordaremos más adelante, de forma más intensa, digamos. Acción climática, evidentemente, cuanto más huella ecológica, más difícil va a ser que se absorban esos gases de efecto invernadero. Y, evidentemente, también la huella ecológica, vimos antes que dentro de las diferentes tierras que se abordan dentro de la huella ecológica estaba el mar también, pues también tiene esa relación, ¿no? Vida debajo del agua, pues tenemos esta relación y, evidentemente, vida de los ecosistemas, ¿no? Bien, vamos a ver. Bueno, esto es en la propia, en el ministerio tenéis un apartado de tema de difusión, donde tenéis estos carteles. Es un cartel que tiene varias páginas, donde es información sobre la huella ecológica y tal. Y me parece interesante por si lo queréis imprimir para ponerlo en vuestros lugares de negocio, lo que sea. Bueno, se habla del impacto de un menú, etcétera, ¿no? En fin, esto está en el Ministerio en el Miteco, vamos. Vais al apartado de huella ecológica o ponéis Miteco huella ecológica y aparecen varias cosas, entre ellas este cartel que me parecía bastante interesante. Y por aquí creo que estamos finiquitados, si no recuerdo mal. Exacto. Aquí acabamos la presentación, ¿vale? Entonces, si os parece, voy a... Voy a quitar lo que es la presentación. Eso es. Y voy a poner los diferentes vídeos que hemos visto antes. Por aquí. Vamos, un par de vídeos y vamos con lo que quiero mostrar de la huella de la Footprint Network, ¿vale?
Vale, ventanas. Por aquí estamos. Bien, esto es lo que decía de la 2, ¿vale? Aquí, como veis, tenéis RTV a la carta, pues la huella ecológica, la huella de los hogares españoles, la huella ecológica ahorrar energía, el coche, la calefacción, la huella de carbono, un montón de enlaces. Cada uno son diferentes vídeos. Os lo digo para que os lo pongo por aquí por el chat. También, como bien ha hecho Carol. Vale, aquí lo tenéis. Y lo podéis ver tranquilamente. No lo pongo porque son vídeos largos y quiero hacer otra cosa, pero si después nos sobra un ratillo, pues lo vemos. Esto es lo que os decía de la curva de crecimiento. No lo voy a poner porque los anuncios después me puede dar problemas cuando suba el vídeo por poner anuncios, ¿no? Entonces, no quiero ponerlo. Básicamente aquí se explica lo que os decía de la curva de crecimiento en forma de S. ¿Lo veis? A ver si soy capaz. Crea y envía tus facturas al instante con Holded y asegura. Madre mía, tío. Esto es impresionante. Nada, no puedo ponerlo sin anuncios. Paso. Es básicamente hablar de la curva de crecimiento que os he explicado antes, ¿vale? En forma de S o en forma de J. Lo podéis ver tranquilamente. Y después este pequeño vídeo que era cómo se podía cómo se podía reciclar y recuperar el lodo de la fábrica de papel. Una manera bueno, de aprovechar un ejemplo de cómo poder aprovechar los materiales de manera que no tengamos que ir a la mina o a la naturaleza, obtener recursos naturales, etcétera, que eso lo veremos más intensamente en el apartado, en el capítulo de economía circular. Bueno, os pongo la huella de carbono, o sea, la huella ecológica, disculpad, la tengo por aquí. Voy a cerrar aquí pestañas para que no me molesten. Aquí. Ok. Vale. Aquí tenemos esta página que es la de Footprint Network y en la misma podéis ver que tenemos dos opciones. Tenemos cuál es tu impacto, podemos medir nuestro impacto personal y después introducirnos en el apasionante mundo de los datos, ¿no? Aquí esto es una herramienta más a nivel internacional de ver la huella ecológica de los países, etcétera. Y que estoy admitiendo una compañera. Bien, y esto es la huella, digamos, de impacto personal. Vamos a echarle un vistazo. A ver, esto, vale. Tomamos el primer paso. Entonces, ¿cuál es tu huella ecológica? ¿Quién quiere hacerla? Venga, o lo hacemos entre todos, ¿cómo lo veis? ¿Quién se anima? O lo podríamos decir que lo hagáis vosotros personalmente en vuestra casa, pero vamos a tardar más. Entonces creo que lo hacemos en conjunto, creo que también puede estar bien. Em, ¿Alguien quiere medir su huella ecológica? ¿O la mido yo? Bueno, por ejemplo, ¿con qué frecuencia comemos productos pecuarios? ¿Cuánto coméis? Lo podemos hacer conjunto, ¿eh? Nunca, ocasionalmente, muy frecuente. Yo frecuente, desde luego, intento no, pero Intenta no, pero está buena la carne, ¿verdad? A mí me pasa igual, ¿no? ay. Está buena, está buena. Si es que... Y sobre todo a mí lo que me pasa es que entre semanas intento comer muy saludable. Bueno, muy saludable, una cosa normal, ¿no? Hacer mis potajes, mis cosas. Y llega el fin de semana y sales por ahí y dices, pues, muy chuleto. ¿Qué vas a hacer, no? No te va a pedir, Ya. no sé, te puedes pedir un guiso de papa con choco, está buenísimo, pero si eso me lo hago yo en mi casa, pues en fin. Además, si hago chuletón en mi casa, pongo la cocina llena de humo y la lío, vamos. Y Sí. no. Entonces prefiero comerlo fuera. Pero es verdad que uno dice, oye, voy a comer algo diferente.
y tiene un impacto, ¿no? ¿Por qué se habla tanto? ¿Por qué en una huella ecológica se pone precisamente esto, ¿no? Oye, productos pecuarios, pues precisamente porque tiene una cantidad de uso de terreno brutal. Si es extensivo, bueno, vale. Incluso tiene el concepto este de ganadería holística, que va pastando e imita ese, cómo se comen los pastos, imita cómo lo hacen los rebaños naturales, ¿no? Vamos por una zona, dejamos que se regenere la otra, después vamos un poco por zonas, ¿no? En vez de pastarlo todo al unísono. Em, pero normalmente cuando hay gran macrogranjas, pues son grandes extensiones que ocupan un suelo que están contaminados con purines, etcétera. Por lo tanto, la huella ecológica del consumo de carne es es importante, ¿eh? O sea que por eso se pone aquí, ¿no? Vale. Pues venga, vamos a poner frecuentemente. A ver, aquí. Vamos a darle aquí. Bien, ¿cuántos de los alimentos que comen son no procesados, no envasados o cultivados localmente? ¿30%? ¿46? ¿Qué ponemos? ¿Ponemos un 40%? Venga, ¿Sí? ¿Lo veis bien? ¿Qué tipo de vivienda describe tu hogar? Claro, porque estamos en lo mismo. Si es una vivienda que necesita una demanda energética muy grande o tiene muchos espacios y bueno, necesita mucha energía, esa energía de alguna manera repercute finalmente en la huella ecológica. Entonces, mm, mm, departamento independiente con agua corriente, sí, ¿no? Vamos a poner ese, ¿no? Que es el más estándar, por así decirlo. ¿Con qué material está construida tu casa? ¿De adobe? No, ¿no? en ¿De paja? mi casa es de piedra porque tengo la suerte de vivir en una casa antigua, pero bueno, sé que no es la norma, entonces. Bueno, sí, ponemos ladrillo cemento, ¿no? Es lo más parecido. De paja bambú, por favor, dime, alguien que me diga que tu casa es de paja o de bambú, por favor. Me muero, ¿eh? Sería maravilloso. Vamos. Bien, vamos a ladrillo, por ejemplo. ¿Cuántas personas viven en tu hogar? Por ejemplo, claro, ya que lo estás haciendo tú. Dos. Dos, ¿no? Perfecto. Tamaño de tu casa, 84 metros cuadrados, un poquito más, quizás. 102, Vivo en una casa de campo, es más grande, no sé, no tengo ni 200. idea. Pon 200, sí, Vale. entre las dos plantas. ¿Tiene electricidad? Ah, sí, Sí. ¿no? ¿Qué tal eficiente tu casa consumo energético? Es Promedio, bastante ponle. eficiente porque al tener paredes de piedra, la temperatura se mantiene bastante bien. Centrado en la eficiencia. Esto no, ¿no? Esto ya es más domótica. Ponemos aquí, ¿no? Bueno, pues nada, Así. domótica Promedio, nada. por encima del promedio. En mi caso sí, pero a lo mejor queremos coger otro caso, ¿no? O No, que no, sea ya. más. Es Ujú. que los compañeros no están hablando tanto, así que lo hacemos Vale, contigo. pues venga. Eh, fuente renovable, lo típico, ¿no? A lo mejor será una compañía eléctrica, imagino. Sí, pues el porcentaje que suelen tener de. Vale. 35, por ejemplo. Sí. Bueno, renovable depende, sí. Bueno, cada vez hay más renovable, vale. Mm. ¿Cuánta basura genera comparado con tus vecinos? Está buenísima. Lo mínimo posible, para mí aún así es mucho, obviamente, porque todavía hay muchas cosas en plásticos, pero bueno, yo soy una friki del reciclaje. Muy bien. Y la reducción de primero reducir y luego reciclar, obviamente. Sí. Bueno, cuando demos la sesión de huella, o sea, de economía circular, veremos el sistema multi-R, pero ya comenté en otras clases, si no recuerdo mal, si no lo hablaremos también, o si no lo comento ahora, un libro de una chica que se llamaba Bea Johnson, no sé si te suena. No, Pues Bea Johnson, te lo digo porque es interesante, porque generaba al año solamente de residuos un tarrito así. anda, Cómo lo logra? Pues hay vídeos, incluso un vídeo, o sea, un libro donde lo reutiliza todo, las propias sábanas cuando se quedan viejas, las cose y hace paneras para guardar el pan, va a comprar pollo, legumbres, lleva los botes de cristal, el detergente se lo hace ya en casa, los cepillos de dientes se lo hace ya en casa, qué guay. la ropa que tiene es minimalista, con cuatro o cinco pantalones y cuatro o cinco camisetas hace, no sé si 20 o 30 conjuntos, en fin, una locura. Pero Qué bien. está interesante, está interesante.
Hombre, si viviéramos como Bea Johnson, seguramente bajábamos a un planeta, ¿eh? Seguro, vamos, seguro. Querer es Bien, poder. exacto. ¿Qué tal lejos viajas con automóvil o motocicleta cada semana? Bastante, es lo malo de vivir en el campo, que por un lado Mm, no compenso tanto, pero sí, luego por el otro lado sí. sí. Entonces dependo del coche todo el rato. A la semana 300. No, a ver, en la semana intento reducir los viajes y concentrar los viajes, pero a la semana 110. no, no tanto, no tanto. Vale, vale, pues. Mm, Yo sí me hago unos por ahí, unos Bueno, 400 kilómetros. ponle 100, sí, ponle 100, venga. Vale, Juan Pablo, ¿qué decía? Yo sí me hago por ahí unos 400 kilómetros, unos 300 y pico kilómetros. Uf, Porque si uf. voy a, si voy al camping, me queda a 120 kilómetros. Entonces son ida y regreso, son 200 y pico. Sí, 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 sí. Pues aquí subiría, si lo hiciéramos con Juan Pablo, subiría. Bueno, vamos a acabar con los datos de Caro, porque si empezamos a meter datos de cada uno, hacemos un Frankenstein de huella ecológica. Haremos la casa de Caro, el coche de Juan Pablo. Pero podría ser, podría ser. Bueno, chicos, vamos a ir acabando esto. ¿Cuál es la economía de combustible? Eh, este no es ineficiente, no, tal cual, ¿no? No, Sí, si no es eléctrico, vale. no, sí va por ahí. Vale, ¿cuánto viajas en coche? ¿Con qué frecuencia compartes viajes de auto? ¿Compartes? No, No, porque no comparto tampoco nunca. Es que se da. vivo en el Quinto Pino, entonces no hay Sí, manera sí, de sí. compartir. Sí, 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 sí. Aquí hemos visto Transporte público. cero. mm, Cuando voy a Málaga lo que hago es dejar el coche en la estación de Alhora y cojo el tren, pero intento no bajar a Málaga, o sea que poco. Por semana vamos a poner una media de Una 10. vez ponle o así. Eso mismo. Venga. Es para que vea un poquito en avión, Mm, mucho o poco al año. Últimamente bastante, porque tengo mi familia en el norte y bueno, he tenido por circunstancias personales que subir bastante, pero este año un montón. Este último año he subido 7 veces a San Sebastián. Vale. Vemos esto, por ejemplo. Y un poco para que veáis un poco el resultado que arroja, ¿vale? Madre mía. Vale, tu día de sobrecarga o sobrecapacidad es 9 de marzo, o sea que dentro de 3 días ya has gastado todo lo que podías este año. Y si todo el mundo viviera como tú, necesitaríamos 5,4 tierras. Ya ves. Pero vamos, tampoco has puesto locuras, ¿eh? Yo creo que No, es no, menos mal. el, Sí, eso eh, te iba a decir, Domingo, que realmente no es una carga alta, es que es por el tipo de vida que llevamos todos, es que es así, es que es la vida normal en la que estamos embebidos, si es que no tiene más. Que somos un poco esclavos del sistema en ese sentido, ¿no? Te levantas, cómo cambias todo, ¿no? Bueno, vamos a otra parte más interesante, que es la que quiero yo mostraros. Esta es para que quería que vierais un poquito cómo funcionaba, por si lo queréis calcular a nivel de vuestro negocio incluso y ponerlo en establecimiento. No sé, puede ser interesante, ¿vale? Entonces, ahí os lo quería yo. O lo podéis anunciar para la gente oye, ¿quieres calcular tu huella? No sé qué. En fin, para que lo conocierais. Aquí tenemos la otra parte de la herramienta, de la Global Footprint Network. Esta es muy interesante. Veis que teníamos dos enlaces, el personal y el de los países. Le hemos dado el de la derecha. Aquí tenemos muchísimos datos. Tenemos el déficit o la reserva ecológica. España está en déficit, evidentemente. ¿Vale? Tenemos una biocapacidad por persona de 1,3 gigahectáreas, o sea, hectáreas por miles. Em, pero tenemos una huella ecológica por persona de 3,6. Por lo tanto, tenemos un déficit de 2,3. ¿Vale? Todo lo que aparece, esto sería nuestra biocapacidad y desde antes de 1965 estamos por encima. Es curioso ver cómo hemos tenido momentos peores. ¿Vale? Aquí hemos bajado. No sé si es porque España ha disminuido su población. Ya la metodología de cálculo ya se me escapa un poco, pero bueno. Es interesante ver, por ejemplo, Brasil, que es lo que decía al principio de la clase. Brasil antes de 1965 tenía una biocapacidad
importante, 24 frente a 2,3 de huella ecológica, que si os fijáis siempre ha sido la misma en Brasil. No tiene mucha más, no ha subido mucho. Pero, pues como podéis observar, la biocapacidad va disminuyendo cada año. Estábamos en 20 y tantos y ahora mismo estamos en 8. O sea, el dato es duro, ¿eh? Pues así todo. Así todo. Aquí tenemos, por ejemplo, la huella ecológica total. Aquí viene un poco por rango, ¿vale? En hectáreas globales, 100 millones, 250 millones, etcétera, ¿vale? Aquí la tenemos por persona, también por rangos. La biocapacidad total, la tenemos aquí también. Veis Rusia, la cantidad, la biocapacidad que tiene es impresionante. Estados Unidos tiene una biocapacidad impresionante. Tiene muchos ecosistemas, pero contamina tantísimo que está de los primeros en huella ecológica, ¿no? Y aquí tenemos la biocapacidad por persona, ¿vale? Y después, si entramos, si entramos en los países, imaginaos, entramos en España, le damos a aprender más, learn more, y aquí podéis obtener otros datos. Por ejemplo, la huella ecológica versus la biocapacidad, que es la que teníamos aquí, es la que teníamos antes. Esta es el total, ¿vale? Aquí tenemos la huella total. Mm, ok, ¿lo veis la total aquí? Porque en los datos anteriores la teníamos por persona y aquí tenemos la total. Aquí podemos poner... No, no, esto es por persona, disculpad. Aquí tenemos la total. Ecológica, huella ecológica versus biocapacidad. Aquí está la total, ¿vale? Y aquí, y si nos ponemos aquí, se pueden ver los datos. Esto es interesante porque la huella ecológica total en la página principal te viene solamente por rangos. Aquí entrando aquí en Learn More, ecológica footprint versus biocapacity, aquí lo tenéis, ¿no? Los datos de lo que es la biocapacidad total, no por persona. Y aquí tenéis el número de tierras. España tuvo su momento en los que éramos autosuficientes, pero duró 2 años. Esto ya, ¿veis? Número de tierras. Pues en 2018 2,99 tierras. En 2021 ahora estamos usando 2,36 tierras. ¿Vale? Es una medida, ¿no? Ok. Eh, vale. Bien. Habéis... Deja de compartir un momento. Y ahora os voy a pasar la calculadora esta, ¿vale? Un segundito, porque quiero que hagamos una cosa. Segundo. Vale. 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 Ahí tenéis el enlace, ¿vale? Os lo he enviado. Ahora, nos quedan unos 20 minutos, ¿vale? Aproximadamente. Quería hacer con vosotros un juego para que practiquéis la calculadora, que entréis, que busquéis datos. Ya os he enseñado un poquito cómo se buscan los datos. Os he mandado un enlace, que es el enlace de la Global Footprint Network. Os animo a que lo abráis y no sé si alguna vez habéis jugado al Kahoot, que, bueno, es una metodología un poco infantil, por así decirlo, pero no tanto. Está bien, está graciosa. ¿Lo conocéis el Kahoot? Sí, No. Daniel, Juan sí, Pablo, sí, lo he Lorena, usado. ¿no? Sí, sí, Vale. lo he usado. Sí lo has usado, ¿no? Sí. Vale. Pero realmente nos lo han puesto a usar en el colegio los niños, pues. Sí, por eso digo, no, pero si, si os lo pongo en modo complicado, da igual que sea de niños, hay que responder. Em, a ver, ¿cómo hago yo para... eh, 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 eh. ¿Queréis que hagamos ese Kahoot con las preguntas y respondéis a ver quién se lleva la... Necesito por lo menos 2 o 3 participantes. Si no podéis, me lo decís y hacemos otra cosa. Vemos el vídeo o lo que sea. ¿Cómo Vale. estáis por ahí? Puedo sin problema. Yo sí puedo. Sí. Venga, sin problema. ¿Sí? Vale, Pilar, Lorena y Cristina, ¿cómo estáis para hacer Kahoot? Yo también puedo. Venga, perfecto. Venga, vamos a ello. Vamos a poner Kahoot. Vamos a ver.
Venga. Pues tenéis que abrir la plataforma de huella ecológica que os he mandado, la Global Footprint Network, y abrir el Kahoot, ¿vale? El Kahoot este. Vais a tener que trabajar con las dos cosas. ¿Por qué? Porque en el Kahoot yo os voy a poner las preguntas. Ahora os voy a decir el PIN que tenéis que introducir. Lo voy a ir abriendo ya. Una vez introduzcáis ese PIN, entraréis directamente a la sesión que trata sobre huella ecológica de la Global Footprint Network. Entonces yo os voy a ir haciendo preguntas y tendréis que entrar en esta herramienta y buscar los datos y señalar la correcta, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ir iniciando, a ver si lo podemos conseguir. Ahora os comparto pantalla, ¿eh? Un segundito. Un segundo. Vale. Un segundito. Todo esto tiene su tiempo. No, perdón. 266-884. Os he puesto el PIN que tenéis que introducir en kahoot.it. Tenéis que abrir la plataforma de la Global Footprint Network. Tenéis que abrir kahoot.it y os pedirá que metáis este PIN que os he puesto, que es el 266-884. Ya está dentro Juan, perfecto. Carol también. Chris también. A ver si sois capaces de entrar En la algunos Global más. Footprint Network nos metemos a qué página exactamente. ¿Pues al calculador o qué? Sí, te pongo te la vuelvo a enviar, ¿vale? Para que la tengas ahí a mano. Esa, la que pone, esta que te acabo de enviar pone Open Data Platform. Vale, perfecto. Vale, ¿lo tenéis? Daniel, Lorena, Chris, Carol y Juan. O sea, estáis todos, ¿no? Sí. Perfecto. Dentro. Lorena no está. No, o sea, Daniel, sí, Lorena, Sí. Cristina, Juan Pablo y Carol. Madre mía, ya estáis todos, perfecto. Vale, chicos, pues vamos dándole caña. Voy a compartir pantalla y empezamos, ¿vale? Mm, Venga, os he dado más o menos, tenéis tiempo, ¿eh? Tenéis tiempo. ¿Vale? Son varias preguntas, algunas valen doble, se irá comentando aquí, ¿vale? Primera pregunta. ¿Qué país tiene mayor huella ecológica? Tenéis estas cuatro opciones. Lo podéis ver en la Global Footprint Network, Uy, o si lo sabéis o lo intuís, lo podéis marcar, ¿eh? También tened en cuenta que aquí vale la respuesta correcta y la velocidad con la que marquéis, ¿vale? sin querer. Vale. Bueno, la respuesta correcta era la India, ¿vale?
No, pero, Dime, dime. no, que me confundí porque me estaba viendo era mi Kahoot y no veía bien las, pero bueno, vale. Vale, lo siento. Venga, vamos. Muchas ventanas abiertas. Sí, vamos a la siguiente. ¿Qué país tiene menor huella ecológica? Recordad que en la huella se ve por persona y para verla en términos generales, abajo del todo hay unos rangos. Ahí lo podéis ver un poco por colores también. A ver. Bueno, está repartido, pero la mayoría había aceptado. Níger. ¿Ok? Venga, siguiente, son varias preguntas, ¿eh? ¿Verdadero o falso? Rusia ha ido aumentando su biocapacidad desde el siglo pasado. Recordad que la biocapacidad era esa capacidad de amortiguar la huella ecológica, digamos. Normalmente la mayoría de los datos están pulsando encima del país. Se te abre una ventana con el gráfico. Si no veis un dato, podéis entrar en Learnmore, ¿vale? Aprender más, ahí suele haber más datos. Pues si ha ido aumentando su biocapacidad, me imagino que habrán hecho repoblación de bosques o lo que sea, ¿vale? Bien, vamos. Gris, sube ahí, a tope. Otra pregunta. ¿Qué país tiene mayor huella ecológica actualmente? Actualmente. Habéis caído en la trampa, ¿eh? No habéis mirado la Footprint Network. Mirad, os enseño. Es China, ¿vale? Os enseño un poco las evidencias. Yo he mirado lo de lo que le resta por persona. Eso no. Mirad, es que la pregunta es huella ecológica total. Pues claro, por persona tenemos que dividir entre las personas. Y Estados Unidos tiene menos población, ¿vale? Yo reconozco que es difícil, ¿eh? Pues también lo que quiero es que aprendáis a manejar la calculadora. En aprender más le dabais y le dabais a huella ecológica total. Teníais huella ecológica total, teníais número de tierras. En huella ecológica total, abajo, no, os ponéis aquí encima actualmente, en la última fecha, China aparece con 5.000 millones de huella ecológica, no sé si de hectáreas o lo que sea. Sí, hectáreas globales. Mientras que Estados Unidos, si no recuerdo mal, son 400. No, no, aquí lo tengo. Estados Unidos son 2.000 millones. ¿Veis? Entonces, tiene mayor huella ecológica China. Si lo dividimos entre las personas, ya es huella ecológica por persona. Y ahí a lo mejor
gana Estados Unidos en tanto en cuanto tiene menos población y se divide entre menos personas. ¿Ok? Venga, vamos a la Pero, siguiente. Sí, perdón, pero perdón, perdón, entonces te perdón. metes en el segundo, en el de Total Ecological Footprint. Sí, ahora lo vemos. Respondí a esto y ahora lo vemos, que no creo que se me pase, ¿vale? Vale. Perdona. ¿Cuál de los siguientes Sí. países tiene menor biocapacidad? Menor biocapacidad. O sea, mayor biocapacidad es bueno, menor biocapacidad es malo. Pincháis los países y abajo también se pueden poner las diferentes biocapacidades. Tened en cuenta el tiempo, ¿eh? Muchas se os pasan por el tiempo. Suiza tiene menor biocapacidad. Tened en cuenta que Suiza es muy pequeñito también, ¿vale? Caro, ¿qué me decías? Perdona. Antes. Me preguntaba sobre que había que darle biocapacidad total, ¿no? A Total Footprint Network, ¿no? O algo así. Perdona, que es que ¿Cómo estaba al sale? teléfono y no he podido continuar yo con el juego, perdón. No, no pasa nada. No, decía Carol, que me preguntabas antes. Mm, no antes, no sé, no recuerdo. O ha sido Lorena quien me ha preguntado. No, disculpa, que no os veo. Ahora, ahora te iba a preguntar, Domingo, ¿por qué la biocapacidad de España sale tan pequeña? Porque Raro, tiene ¿no? poco. ¿Qué? Raro, ¿no? Porque la superficie, no sé, en relación a la población o eso como... No, la biocapacidad es total. Si tiene muchos terrenos agrícolas, muchas ciudades, pocos bosques, es pequeña. Estados Unidos tiene una biocapacidad muy alta, porque Ya, tiene mucho territorio, muchos bosques. claro, Lo que pasa es que también tiene una huella ecológica muy alta, entonces tiene un déficit, sí, ¿vale? Y vale. lo de antes sí que hay datos que lo tenéis que ver en aprender más, en learn more, ¿vale? Porque cuando pulsáis encima de un país, en la página principal tenéis los países que podéis pulsar y tenéis unos datos, y después abajo tenéis una serie de rangos. Y podéis ver verde oscuro tiene más biocapacidad, verde claro menos, rojo intenso tiene más huellas, pero cuando tienes que ver cuál entre dos que tienen un mismo rango, muchas veces tienes que pulsar encima del país o incluso buscar los datos más allá en aprender más. Por eso os he hecho un pequeño tour inicialmente y vamos, os estoy poniendo bastante tiempo. Yo espero que os dé tiempo, ¿eh? Si no, también es normal, ¿eh? Si no habéis practicado la herramienta, es normal que no le cojáis todo. Pero la idea es eso, que la practiquéis. Aquí no os voy a dar ningún premio económico ni nada, ¿eh? Por ganar. Bueno, ¿cómo lo Vale, lleváis? vale, ¿Bien? ¿Vamos para adelante? sí, Venga, sí. vamos a la siguiente. Daniel se ha puesto ahí a tope. Venga, vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué país tiene un menor déficit ecológico por persona en su último dato disponible? Cuidado, ¿eh? Esta pregunta tiene un minuto. Menor déficit ecológico. El déficit ecológico es cuando la huella ecológica es mayor a la biocapacidad. O sea, el rojo pasa por encima del verde. ¿Cuál tiene un menor déficit ecológico? O sea, tiene más verde o tiene menos diferencia. Por persona, ¿eh? Eso es pulsando al país. En su último dato disponible. Estados Unidos, Italia, México o Chile.
Bien, la gran mayoría. Bueno, de los tres que habéis respondido. Chile, ¿ok? Si os ponéis el dato lo veréis. Es el que tiene el menor déficit ecológico por persona. Es decir, no tiene tanta población, tiene más o menos, no contamina tanto, tiene más o menos territorio, un déficit ecológico pequeñito. ¿Ok? Bien, siguiente. Aquí ir un poquito más rápido porque son varias preguntas. Venga, 9. España ha aumentado su huella ecológica por persona en los últimos 5 años. ¿La ha aumentado? Ahí pincháis en España y veis la huella ecológica por persona. O sea, el color rojo, si ha aumentado o si ha disminuido la gráfica. Muy bien, no la ha aumentado, la ha disminuido, ¿vale? Es lo que dijimos antes, por la mejor menos población o más eficiencia en los procesos de transformación de la industria o lo que sea, ¿no? No lo desconozco exactamente, pero bueno. Yo creo que tiene mucho que ver con la implantación de renovables en España. Probablemente Va, tenga que ver con eso. vale, sí, que como que lo computan de esa manera, ¿no? Mm. Vale. Bueno, pues venga, seguimos, ¿vale, chicos? Que no quiero que se me vaya mucho el tiempo. ¿Verdadero o falso? España ha aumentado su déficit ecológico por persona en los últimos 5 años. El déficit ecológico es la diferencia entre la biocapacidad y la huella ecológica. Desconozco la respuesta, pero ha podido disminuir su huella ecológica, pero también haber disminuido su biocapacidad. Y en términos generales haber aumentado el déficit ecológico, ¿no? ¿Sabes? Lo desconozco, ¿eh? Habría que verlo. Vale, no sé si hay. Porque he visto ya varias preguntas. Ah, 5, habéis respondido 5. Os iba a decir que he visto varias preguntas que nada más que hay 4 respuestas, pero he visto que ahora mismo ya habéis respondido una quinta persona. ¿Ha aumentado su déficit ecológico por persona en los últimos años? No, lo ha disminuido. ¿Vale? En este caso, bien. Va en la línea de la disminución de huella ecológica. Ok. Vale, os mantenéis ahí. Perfecto. ¿Verdadero o falso? En la década de los 90 al 2000, Francia aumentó su biocapacidad. En el propio gráfico pulsáis en Francia y veis la evolución de los 90 al 2000. Vale, pues es falso. No aumentó su biocapacidad del 90 a 2000, la disminuyó. ¿Vale? Bien, chicos. Entramos en la décima pregunta, aunque ponga 12, pero dos de ellas eran de explicación, de diapositivas de explicación. Entonces, ¿os parece que hagamos esta décima pregunta y ya como quede el ranking, el que llegue primero gana, en tanto en cuanto ya llevamos 1 hora y media, o cómo os encontráis? Domingo, perdona, buena, es que no he podido hacer Kahoot porque he tenido una llamada importante de mi jefa
y perdóname, no he podido hacer Kahoot. A ver si puedo hacer ahora alguno, la verdad que me encantaría. Discúlpame, es que me ha llamado Vale. y ha sido que no lo esperaba. No, hombre, esa es la llamada de este tipo que evidentemente eso es fundamental, tienes que atenderla, no hay problema. Yo lo que preguntaba, si queréis que paráramos ya en esta 10ª pregunta, porque ya llevamos la hora y media de formación, o queréis seguir. Ya un poco me adapto a lo que me digáis, ¿eh? Pues mira, si pudiéramos hacer un Kahoot, a mí me encantaría, ya que no he podido participar por la llamada, la verdad que me Ujú. gustaría, aunque sea uno, hacerlo. ¿Tú estás dentro? No, me voy a meter, acabo Mm. de finalizar la llamada, voy Sí, a sí, meterme. sí. A ver si puedes Perdóname, entrar. Yo he puesto el código ahí, no sé si podréis entrar, si podrás entrar. Porque el no, código es desconozco si puedes 25. entrar una vez iniciado el curso, el juego. Vale, voy a intentar ver si puedo De todas entrar. formas, no te preocupes, Pilar, porque no te preocupes porque más adelante haremos otro si quieres, o sea, no hay problema, ¿vale? Vale, Eh, vale, perdóname. en otra clase, no te preocupes. Yo Bueno, me tengo que ir, lo siento. venga, hacemos la última y la dejamos en 10, que es lo que he Venga, propuesto. ¿Sí? Venga, le damos la última y a ver quién gana. Ya Pilar Venga, para otra pues la ocasión si no, última. ¿vale? Venga, Vale, vamos. Venga, vamos allá. Venga, vamos. La última, ¿vale? Sería la 10ª, verdadero o falso. Desde el 95 a 2005, Alemania ha disminuido su biocapacidad. Ha disminuido. O sea, el verde. ¿Ha disminuido o ha aumentado? Vale, pues falso. No ha disminuido su biocapacidad. La aumentó. Del 95 a 2005 aumentó. Plantarían árboles o lo que sea. Bueno, vamos a darle siguiente y ya como quede el ranking, ese es el que nos quedamos, ¿vale? Pues nada, ganadora Chris, después Lorena, Daniel, Juan, que entiendo que es Juan Pablo, y Caro. ¿Vale? Los dejamos Y aquí, chicos, cuando, ¿parece? ¿Eh? una pregunta, Domingo, es Sí, que cada vez que clico en el país lo que me sale son siempre los datos por persona. claro, es lo que os he comentado antes. Espera, ahora te explico, porque Lo de tiene su, abajo, tú dices siempre hay que mirar lo de debajo. tiene su miga. Espérate, te enseño. Ya, los que os queráis marchar podéis hacerlo sin problema, ¿eh? Vamos, tenéis libertad de principio, pero que ya vamos a acabar por aquí. Te lo enseño. ¿Me habías hablado? ¿Quién? Perdona. Lorena. Lorena, eso. Tengo que relacionar un poco las voces con los nombres, pero poquito a poco. Compartir, un segundito. Vamos a ver, ventanas y aquí. Bien. Mira, es lo que os he dicho al principio. Aquí tenéis una serie de datos. Aquí que tienes. Y tiene ecológica, o sea, reserva o déficit ecológico. Aquí tenemos los datos. En rojo tienen déficit ecológico, en verde tienen reserva ecológica. ¿Vale? ¿Mm? Ahí claro. Le damos aquí a huella ecológica total y lo tienes por rango. ¿Vale? Y después tenemos la huella ecológica por persona por rango. ¿Qué pasa? Que tú dices, le pulse donde le pulse aquí, da igual. Cuando tú le des a un país, te va a marcar siempre los mismos datos. Esto es constante. ¿Vale? Ah, Que es vale. la biocapacidad, según el año en el que lo ponga, menos la huella ecológica. Eso te da déficit o reserva. Reserva si es positivo, déficit si es negativo. Vamos a intentar poner otro. Por ejemplo, Rusia. No, Rusia no es un ejemplo. A ver si encuentro uno. México. México, por ejemplo. México tuvo un tiempo. Ahora voy a la pregunta que tú me has hecho, ¿vale? Porque es verdad que tú lo pones aquí y tú tienes la, la huella ecológica por persona y la Sí. biocapacidad por persona, ¿vale? Y es verdad que aquí tenemos la biocapacidad, tenemos reserva ecológica y a partir de aquí se encuentra el equilibrio, que es lo que os mostré antes en los apuntes, que era el equilibrio ecológico. Aquí, en 1977 sería, eso creo que es, 77, eh, alcanzó su biocapacidad
o su déficit ecológico igual a 0. A partir de aquí, no, pasó de reserva a déficit y ya nunca más ha pasado a reserva, siempre ha sido déficit, por el número de población que ha crecido mucho, lo que sea, ¿no? Entonces, aquí, como tú bien dices, pones por persona. Si queremos verlo en total, tenemos que entrar, lo que os dije antes, aprender más. Y aquí marcamos, aquí tenemos ecológica versus biocapacity por persona. Y aquí tenemos la total. Y aquí sí lo vemos. ¿Vale? Incluso aquí lo podemos ver más en concreto. Por años. ¿Vale? ¿Respondes a tu pregunta, Lorena? Vale, que hay que darle a lo de learn more, ¿no? Exactamente. Para... Que es lo que os decía antes. Lo que pasa es que como tenemos poco tiempo, yo lo tengo muy interiorizado. Intento explicarlo, pero no siempre lo explico como debiera. Pero esta es la idea. Si, en la página principal tenéis una serie de datos y después en Learn More tenéis más datos. ¿Vale? Vale. Entonces, no sé. Ya un poco por si lo queréis llevar a nivel práctico, se me ocurre, ¿eh? Que aquí cada uno lleva su negocio como corresponde, como, o sea, como considere oportuno. Pero podéis poner, yo que sé, un cartel que ponga España está en déficit ecológico, yo que sé, podéis poner imprimirlo, ayuda a tu país, yo que sé, por decirte algo, ayuda a España o ayuda al mundo a disminuir o aumentar, o pasemos de nuevo a reserva, a reserva ecológica, ¿no? O sea, déficit o reserva de la biocapacidad, ¿no? Tenemos déficit o tenemos reserva. Reserva ecológica o déficit ecológico. Pues busquemos volver a ser una reserva ecológica. ¿No? Con tus hábitos, no sé qué, en fin, un poco una idea, ¿eh? Y ya está. Y esta era mi idea de hoy, que conocierais esta huella ecológica, o sea, esta plataforma, que me parece interesante y que la utilicéis para lo que consideréis oportuno, ¿vale? Sí. Y poco más, chicos. Tampoco quiero quitaros mucho tiempo. Las formaciones son de 1 hora y media. Os podemos dar más si queréis, pero bueno, yo entiendo que cada uno también tenéis vuestras cosas que hacer. Así que si os parece, lo dejamos aquí. Y en las sucesivas sesiones, pues haremos otro Kahoot o lo que sea, o otra actividad o lo que sea, y lo vamos viendo, ¿vale? Domingo, Pues muchas disculpa, gracias. es que en la web no encuentro dónde están grabadas las sesiones. Sí, te lo digo ahora. Dime, Pilar, que me estabas diciendo algo y ya respondo a Lorena, si no te Que importa. me ha dado mucha fatiga no hacer Kahoot. Ha dado la casualidad que me han llamado, era una llamada súper importante para una visita que tengo que hacer domingo en Montilla y me ha Sí, dado mucha pena, de verdad, lo siento mucho. no te preocupes. Hacemos otro más adelante. Pues me encantaría. Hacemos otro, no te preocupes. Seguro que lo haremos. Lorena, te comento. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver un poquito aquí. Un segundito. Voy a cerrar el curso. Mm, 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 mm. Menú aquí, ¿vale? Este menú puede estar cerrado, pero si no le das aquí, ¿vale? Y le das para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Y No, tenemos no lo aula. veo. Ay, no lo No, ves, ¿verdad, hija? no. Discúlpame, es que he dejado de Vale. compartir. Madre, qué cabeza, perdón. Gracias, gracias. Eh, vale, aquí estamos. Como decía, te vienes aquí al menú de la izquierda y le das para abajo, ¿no? Menú de la izquierda. Y aquí en área virtual despliegas y tiene grabación clase 1, grabación clase 2, grabación clase 3, Ah, clase 4, vale. con sus foros correspondientes, que era obligatorio participar para tener el curso, pero ahora se ha cambiado por una actividad final. La tenéis aquí, ¿vale? Aquí, evaluación final obligatoria, ¿vale? Es un pequeño caso práctico que no tiene mucha historia, ¿vale? Pero si queréis participar en los foros, pues encantado, perfecto. ¿Vale? Ahora yo colgaré esta grabación, la quinta, con su foro quinto y así sucesivamente, ¿vale? Vale. Perfecto, Y muchas gracias. Hasta luego. vale, Daniel, muchas gracias a ti. Venga, chicos, pues nada, un placer. Vamos hablando, Domingo, cualquier cosilla me escribís. ¿hasta cuándo tenemos para finalizar el curso, la entrega del proyecto?
mediados de abril. Recuerda que el proyecto es voluntario, ¿eh? Porque el proyecto es un montón de actividades porque va por bloque. Esa es voluntaria. La que es obligatoria es la actividad final obligatoria que se ha puesto ahí hace poco. ¿Vale? Os animo a que lo hagáis todo, pero que tengáis en cuenta también eso, ¿vale? En la sesión de bienvenida se explica las cosas que son obligatorias, ¿vale? Que Vale, básicamente es visualizar todo el contenido, hacer todos los tests y hacer esa actividad final obligatoria que os he dicho. El proyecto es otra cosa que es voluntaria, pero si lo queréis hacer, perfecto, pero que lo sepáis, vale. ¿vale? Pues nada, chicas, que ya habéis quedado ahora más que 3 chicas, pues muchas De acuerdo. gracias. Gracias, Domingo. Buen fin de. Igualmente, buen fin Gracias, de... Domingo, Venga, buen fin de... un placer, que vaya bien. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Chao. Adiós, Adiós. Pilar, Lorena, Cristina, hasta luego. Chao, Adiós. chao.